En esta ocasión les vamos a explicar unos 4 circuitos con diodos y LEDs. Para el circuito número uno, bueno, tenemos cálculos teóricos por acá, en donde escogimos una cantidad de 5 valores de voltaje en las fuentes y con las mismas comenzamos a realizar averiguar valores teóricos en los cuales averiguamos tanto corriente como voltaje en algunos casos. Estas son mediciones de voltaje y corriente en el simulador de Proteus. Por acá son capturas de la parte número uno, por ejemplo, en este caso, fuentes de 100 milivoltios, en donde podemos ver el comportamiento del circuito, en el que, bueno, tenemos que el diodo en sí, pues recibe voltaje, sin embargo, no conduce corriente. Y por el otro lado tenemos una fuente, la cual variamos a unos 300 milivoltios, en donde igual se aprecia el diodo conduciendo corriente y además, la, perdón, donde conduce voltaje, más sin embargo no conduce corriente. En el caso de la fuente 3, con una fuente de 400 milivoltios, vemos exactamente el mismo comportamiento anterior con los otros 3 circuitos. Luego, por otro lado, pues con la fuente de 700 milivoltios, podemos notar pues que el circuito ya llega a su voltaje umbral, permitiéndole pues conducir a un voltaje de 508 milivoltios y 192 aproximadamente. Claro, pueden haber ciertas variaciones por el voltaje umbral, pero se comprueba pues que la parte teórica y práctica tienen relación. Por otro lado tenemos, de la misma forma, mediciones de corriente y de voltaje, en este caso en la parte 3 con fuentes de 1 voltio, ambas. En este caso lo que varía es que en la segunda parte invertimos el diodo para que el mismo no conduzca corriente. En este caso podemos ver que la primera fuente arroja 547 milivoltios en 1 voltio la fuente y nos arroja también en microamperios 453 en corriente. En este caso, para el diodo invertido, vemos que si lo colocamos de esa manera, pues no conduce corriente, esto porque él presenta una polarización directa, en el cual donde nos señala, digamos, en este caso, la patilla del cátodo se encuentra invertida y por ende no está conduciendo corriente. Como pueden ver, quisimos comprobar que las mediciones en Proteus pueden ser exactamente las mismas o lo más aproximadas en Tinkercad, y como lo pueden ver en la fuente de 100 milivoltios, tenemos los mismos resultados, también exactamente pues con la de 300 milivoltios. En este otro caso, con la fuente de 400 milivoltios tenemos el mismo comportamiento. En la de 700 milivoltios podemos ver una pequeña variación con el voltaje umbral y la corriente, pero son datos bastante aproximados y cercanos. Finalmente tenemos pues en el caso de la fuente de 1 voltio pues que este diodo conduce corriente y voltaje con valores más o menos similares, mientras que cuando invertimos el diodo lo que ocurre es que él simplemente solo permite la medición del valor de la fuente, pero la corriente no la conduce al comportarse como un abierto. Por acá podemos ver capturas, las cuales las realizamos durante el procedimiento en laboratorio, en donde observamos los diferentes valores de voltaje, haciendo mediciones tales como voltajes y corrientes, en este caso de los diodos.
Por ejemplo, en la fuente de 100 milivoltios podemos observar donde el voltaje, la medición, la cual es esa que está por ahí, y tenemos la corriente, la cual es cero, ya que es una fuente de muy bajo voltaje en donde no conduce la corriente suficiente. Por otro lado tenemos la fuente de 300 milivoltios, igual voltaje y corriente del diodo. Como tal vemos que se ve plasmado la cantidad de voltaje que sale de la fuente, la vemos plasmada en el diodo. Caso contrario sucede en la corriente del diodo, la cual no conduce la suficiente corriente. Aquí podemos notar que con la fuente de 400 milivoltios tenemos un valor de voltaje relativamente similar a la fuente, mas sin embargo no existe corriente. Por otro lado, si visualizamos la fuente de 0.7, podemos notar que el voltaje se aproxima a la parte simulada y cálculo teórico, y con el tema de la corriente, como esta mide 180 microamperes, entonces puede asemejarse directamente pues a lo antes visto. Finalmente, pues podemos notar en la fuente de 1 voltio pues que el voltaje como tal se asemeja a la parte simulada y teórica, y lo mismo pasa con el tema de la corriente para ser exactos. Ahora bien, si invirtiéramos el diodo, lo que ocurre es que simplemente pues tenemos el valor de la fuente en el componente, pero la corriente es completamente inexistente por la inversión. Por acá tenemos una gráfica del comportamiento del diodo polarizado en Proteus. En este caso la realizó el compañero Marlon y podemos apreciar el comportamiento que tiene el diodo de manera polarizada en Proteus. De igual manera hicimos un plus, el cual fue realizar un análisis en el osciloscopio y ver esa curva plasmada en la pantalla del osciloscopio, y así verificar nuestros cálculos teóricos, verlos plasmados en la práctica. Ahora vamos con este otro circuito que tiene una fuente, un potenciómetro y un LED, y para ser exactos usamos una resistencia de 9.65K y 2K para poder regular la cantidad de resistencia que ocupa para encender el LED. Si aquí le pusiéramos una resistencia muy alta, básicamente el LED no tendría conducción ni voltaje, sino que nada más el potenciómetro pues es el que recibe el valor total de la fuente. Pero en cambio, si le colocamos un valor más bajo en resistencia, como 2 kiloohmios, vemos entonces que el diodo pues ya empieza a conducir un voltaje umbral promedio de 1.8 voltios. La resistencia pues es la que consume mayor cantidad de voltaje, y la corriente que en este caso tiene este circuito se aproxima a unos 9 miliamperios. Por acá tenemos mediciones de corriente y voltaje, de igual forma como en el primer circuito. En este caso tenemos medición de corriente y voltaje al mismo tiempo. En el caso de la resistencia de 2K, regulamos el potenciómetro a un aproximado de un 20%, en donde nos arroja una vez regulada la fuente a 20 voltios, tenemos que son 17.8 voltios aproximadamente en el potenciómetro. Tenemos una cantidad de 2.2 voltios en el LED y una corriente que pasa por el circuito de aproximadamente unos 8.61 miliamperios. En este caso podemos deducir que entre menos resistencia coloquemos al circuito, mayor será su corriente y podemos lograr ver el LED encendido. Caso contrario sucede en la parte de la resistencia de 9.65, a la cual se opone la corriente teniendo una cantidad de alrededor de unos 96%,
igual con una fuente de 20 voltios, y tenemos por ahí el LED, el cual no recibe gran cantidad de corriente, en este caso casi nula, para su experimentación. Misma verificación hicimos en Tinkercad, ¿verdad? En este caso aquí pues pusimos pues una resistencia de 2K aproximadamente y podemos notar que los valores se asimilan y pues vemos que el LED como tal se logra encender sin ningún problema, ¿verdad? Caso contrario, si tenemos exactamente pues una mayor cantidad de resistividad, entonces básicamente lo que ocurre es que el LED no se enciende, ya que el potenciómetro se comporta como un corto al tener una mayor cantidad resistiva. Tenemos por acá capturas reales que realizamos durante las mediciones en laboratorio, en donde tenemos en este caso el potenciómetro regulado a unos 9.65 kiloohmios, en donde podemos ver, bueno, el voltaje del diodo, el cual es casi nulo. Tenemos el voltaje en la resistencia, la cual recibe prácticamente el voltaje que nos ofrece la fuente. Y en la parte de la corriente tenemos que prácticamente no tenemos corriente. Esto porque contamos con bastante resistencia. Por acá tenemos la resistencia de 2 kiloohmios, en donde podemos ver la cantidad de voltaje. Por acá tenemos el voltaje de la resistencia y por acá la corriente de el LED, el cual nos aseguramos que los cálculos teóricos poseen coherencia con los cálculos prácticos y pueden brindar eh, luz al LED en el caso de esta última resistencia. Algo importante es que la parte práctica puede variar muchísimo por el tema del voltaje umbral y por supuesto las aproximaciones que tenga el potenciómetro. De ahí que más o menos pues pueden haber ciertas variaciones, pero como tal se demuestra que entre menos resistencia, más posibilidades tenemos de que se encienda el LED, pero entre más resistencia, no se llega a encender. Por acá tenemos el circuito número 3, en el cual realizamos los cálculos teóricos, conformado por una fuente, un potenciómetro. En este caso tenemos dos LED en paralelo, al igual que un diodo en paralelo también. Por acá se realizaron los cálculos teóricos, teniendo como peculiaridad que el, la corriente del diodo es la que prácticamente eh, exprime toda la corriente del circuito, dejando a los LED prácticamente sin posibilidad para encender. Además de que se reguló el potenciómetro a aproximadamente unos 2.47K y podemos ver por ahí el voltaje también de la resistencia. Como pueden observar aquí en pantalla, pues quisimos comprobar el voltaje que tenían todos los componentes y aquí lo que ocurre es que el voltaje umbral que tiene el diodo, que es más o menos de 0.7, prácticamente es el que está obligando a todos estos LEDs a estar apagados. Y como sabemos, en el caso de un LED rojo, como se requieren de entre 1.6 a 2.2 voltios, estos no van a poder encenderse en ningún momento. ¿Ok? Por otro lado, pues aquí podemos notar que el diodo es el que recibe la mayor parte de la corriente del circuito y el hecho de que los LED básicamente pues tengan más o menos la misma cantidad de corriente se debe pues a la cantidad insuficiente de voltaje. Además de que estas corrientes en microamperios son prácticamente nulas para efectos prácticos. Tenemos por acá mediciones que realizamos también en el simulador de Tinkercad, en el que, al igual que Proteus, pues vemos por acá que se reguló el potenciómetro igual a 2.47K y podemos ver la cantidad, bueno, de voltaje en este caso que posee el circuito
Y en el caso de las corrientes, como podemos observar, que poseen los tres diodos, tanto los diodos LED como el diodo, poseen corriente de 8.01 miliamperios. Obviamente, pues demostrando pues que si bien pueden haber ciertas variaciones, el cálculo teórico y lo práctico calzan lo más aproximadamente posible. Finalmente, pues tenemos aquí pues las mediciones de voltaje en los diodos como tal y en la resistencia, y podemos notar que los valores como tal se pueden aproximar directamente a la parte teórica y simulable. En el caso de los LED, estos prácticamente al no recibir corriente pueden registrar corrientes totalmente nulas o pequeñas, mientras que el otro, que es el de silicio, es el que recibe la mayor cantidad de corriente, de 8.86 aproximadamente, ¿verdad? Tenemos por acá el circuito y último, número 4, en el que está conformado por una fuente. Tenemos un diodo polarizado directamente, unido también a un diodo LED y una resistencia, y también tenemos un potenciómetro el cual puede llegar a regular la cantidad de corriente que puede llegar a pasar por ese circuito, o bien que pase también directamente por el potenciómetro. Esto se logró, bueno, con mediciones de dos resistencias, calibrando la salida del potenciómetro, por ejemplo, de 114 y de 1.53K. En este caso, al regular el potenciómetro a 114 ohmios, pues podemos ver que la corriente va a buscar siempre el camino de menor resistencia, en donde sería por el camino del potenciómetro, y caso contrario sucede en el caso de la resistencia de 1.53K, en la cual va a evitar pasar la corriente por el potenciómetro y nos va a brindar, como lo vamos a ver más adelante, la iluminación del LED, que es lo que se requiere. Como pueden ver aquí en pantalla, pues cuando nosotros aproximamos el potenciómetro a 114 ohmios o más o menos 60, porque en la vida real esa variación puede cambiar un poco los datos, vemos entonces que aquí lo que ocurre es que el potenciómetro se comporta como un corto. Entonces, aquí vemos un consumo de 0.72 voltios en el diodo como tal. El resto del voltaje se llega a distribuir entre el potenciómetro y la resistencia de 1K, y la corriente más o menos ronda como los 18.2 miliamperios. En este caso aquí vemos, pues en el caso del LED, si bien puede recibir una pequeña cantidad de corriente, el voltaje es insuficiente para encender el LED en este caso. En este caso contrario, sucede por ejemplo con la resistencia de 1.53 calibrada al potenciómetro, que son alrededor de un 15%, en donde podemos ver que por medio de simulación en Proteus, la corriente no pasa por el camino del potenciómetro, y en este caso pasa por el lado de donde está el circuito como tal del diodo de silicio, el diodo LED y la resistencia. Podemos ver que la fuente de voltaje nos ofrece un voltaje de 20 voltios, y tenemos también 17 miliamperios en la parte del diodo y 15 miliamperios en la parte del diodo LED. Por acá tenemos también una pequeña variación que se hizo por ahí, en donde tenemos la medición de voltajes, en este caso tanto del diodo LED como del diodo de silicio. Este mismo comportamiento quisimos verificarlo en Tinkercad, y cuando le pusimos una resistencia de 1.53K aproximamos, vemos exactamente pues que los cálculos teóricos y la parte de simulación en Proteus calzan, y en el caso en el que nosotros ponemos un valor resistivo bastante alto,
En este caso, el potenciómetro gradualmente se comporta como un abierto. Esto provoca que el LED se enciende. Caso contrario, si le ponemos una resistencia más o menos baja, de 114 o 60 ohmios, el valor de corriente, la mayor parte se distribuye en el potenciómetro, provocando pues que el LED no se encienda al contar con una cantidad insuficiente de voltaje y de corriente. Este comportamiento lo quisimos verificar pues en la vida real y como pueden ver las mediciones de voltaje tanto en el diodo y en el LED como sus respectivas corrientes básicamente calzan, ¿verdad? Notándose obviamente que básicamente pues el diodo consume la mayor parte de la corriente y el LED es como que realmente no reciba casi corriente como tal. Esto sucede también en la parte de la resistencia de 1.53K, en la cual podemos ver cómo el circuito conduce corriente. Podemos ver el voltaje del diodo como tal. También podemos ver el voltaje del LED. Ahí todo el circuito se encuentra energizado. Lo único es que la corriente no pasa por medio del potenciómetro, sino que por el circuito restante. Podemos ver que el diodo como tal, el diodo LED, posee corriente y es donde podemos ver la iluminación del mismo. Y eso sería todo. Muchas gracias.